Muy buenos días, muchas gracias. El tema que se nos propuso y que con gusto aceptamos por parte de Mario fue hacer una puesta a punto sobre las tercerizaciones. Y esta puesta a punto no es desde el punto de vista conceptual, porque la legislación sobre este tema no ha variado desde el 2007-2008 hasta este momento, pero sí han habido distintos fallos y se ha creado toda una jurisprudencia que ha ido cambiando en algún punto las interpretaciones sobre esos textos legales. Por lo tanto, esta va a ser una puesta a punto de la jurisprudencia sobre tercerizaciones. Esta es la primera precisión que quería hacerles. Ya entrando en el tema y con una segunda precisión a nivel de concepto, lo que se puede adelantar es que la jurisprudencia a veces transita no necesariamente por lo que dicen los textos legales, sino que a veces se deja llevar por lo que entiendo que puede haber sido una inercia muy importante de la discusión previa a las leyes 18.099 y 18.251 que tuvimos en este país como consecuencia de la legislación antecedente, que era el artículo 3 de la ley de 1449, y donde discutíamos el alcance precisamente de la subcontratación, cuál era el concepto jurídico de subcontratación a partir de aquella simple mención del artículo 3 de que todo patrono o empresario que utilizara subcontratistas o intermediarios quedaba no obstante obligado al pago de los salarios mínimos. A partir de ese lacónico artículo pensado para la industria de la construcción en el año 43, construimos varias bibliotecas en el país hasta el año 2007-2008, donde cambia la norma o aparecen nuevas normas. Entonces, ustedes ahí en la guía que preparamos, ustedes van a ver que el primer tema no es la subcontratación, sino que es la tercerización. Y este concepto de que no aparece en la norma no es un concepto legal, sí se ha logrado imponer incluso en la jurisprudencia. Recuerdo que cuando con Mario estábamos pensando el título de la primera edición del libro sobre las leyes 18.099 y 18.251, discutíamos acerca de cuál era el título y terminamos inclinándonos por tercerizaciones, a pesar de no ser un término técnico, porque era un término que tenía tal fuerza y se había extendido tanto en la práctica que era bastante indicativo y representativo del fenómeno al que, podríamos decir popularmente, todos entendemos cuando una empresa contrata a otra u otras empresas para ser parte de su proceso productivo o le encarga tareas accesorias. Y esta impronta también se traduce hoy en día en la propia jurisprudencia que refiere a este término de tercerización, no desde el punto de vista técnico-jurídico, pero sí para dar un marco a el fenómeno de la subcontratación, de la intermediación, incluso del suministro de mano de obra. El primer punto es las actividades que pueden tercerizarse. Aquí vemos por un lado la inercia de la discusión anterior, donde tímidamente en el Uruguay había posiciones doctrinarias sobre si solamente se podían tercerizar las actividades inherentes al giro o si se podían también tercerizar las actividades secundarias. Y esta era una discusión que aparentemente no debió prosperar luego, sobre todo del artículo 1, literal A de la ley
18.251, porque del concepto de tercerizaciones que se establece en esa norma, queda meridianamente claro de que la subcontratación puede comprender tanto las actividades principales como las accesorias. No obstante, en una sentencia del 2014 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de tercer turno, bajo la firma de Echeveste, Contarín y Odela, se establece, fíjense, 2014, ¿verdad? Ya con varios años de vigencia de la ley, que si bien el criterio mayoritariamente aceptado es que la tercerización debe referirse a actividades secundarias, no excluimos la posibilidad de tercerizar segmentos de la actividad principal de la empresa. Como muchas otras cuestiones de derecho del trabajo y de las relaciones laborales, la tercerización es un concepto, modalidad de producción construida intelectualmente, sin, por lo menos en nuestro derecho, normas que la precisen o limiten. En consecuencia, el criterio actividad principal, actividad secundaria, es un criterio destinado a perimir en el tiempo. También en materia de tercerización, la línea divisoria está marcada por la dualidad trabajo independiente, trabajo subordinado. ¿Qué obstáculos jurídicos existen para que una empresa tercerice parte de su actividad principal?, se pregunta el tribunal. El derecho intervendrá no para determinar si la actividad es principal o secundaria, básica o complementaria, sino para verificar si existen relaciones de trabajo subordinado encubiertas o si efectivamente nos encontramos ante lícitas relaciones contractuales entre dos empresas completamente independientes. Esta sentencia perfectamente podía calzar antes del 2007, con la realidad normativa del 2007. Pero avanza más el tribunal y termina diciendo, en conclusión, podrá existir legítima tercerización de una actividad principal, del giro de una empresa, cuando este segmento de la producción es efectivamente confiado para su realización a una empresa independiente externa. Habrá en cambio tercerización disfrazada cuando la empresa confía una actividad aún secundaria, por ejemplo la limpieza o la vigilancia, a una empresa de fachada, reteniendo el ejercicio del poder de dirección directamente sobre los trabajadores dependientes de la empresa tercera. Por lo tanto, opinamos que el criterio de la actividad principal no es válido en nuestro derecho como límite a la tercerización, pudiendo a lo sumo constituir un indicador para presumir la dependencia de determinadas relaciones. Aquí, como ven, el tribunal un poco mezcla las cosas, ¿verdad? Porque una cosa es la discusión de qué se puede tercerizar y otra cosa es cuando puede haber relaciones de dependencia encubierta, que es otro tema distinto, ¿verdad? Pero ahí el tribunal lo utiliza como argumento para decir, vieron, puede haber tercerización auténtica de la actividad principal, pero ojo, también puede haber tercerización disfrazada de una actividad secundaria. Esa es un poco la idea. El segundo concepto o el segundo ítem en esta materia es esto que nosotros aquí establecíamos de que para la jurisprudencia, o por lo menos para una sentencia, no toda tercerización queda subsumida en el concepto legal de subcontratación. O sea, el fenómeno de la tercerización es mucho más amplio que la subcontratación del punto de vista jurídico. Esta es una sentencia del Tribunal Tercero, también, donde se establece la descentralización económica no se identifica necesariamente con la subcontratación o intermediación. No todo proceso de externalización productiva se traduce en una forma de subcontratación o intermediación. La obtención de bienes, servicios y o trabajo por parte de una empresa puede lograrse por diversas vías y modalidades jurídicas. Una de ellas, no la única, es precisamente la subcontratación, entendida esta como el encargo a un tercero de la realización de obras o servicios. No parece lógico ni deseable que cualquier tipo de contratación de bienes o servicios quede atrapada en la figura de la subcontratación y de esa forma se active el régimen de responsabilidad laboral que se prevé para tales casos. Este concepto o esta línea de razonamiento viene desde, podríamos decir, de la opinión de Alonso Lea y Casas Bamonde en España, que pasa por lo que es la legislación en España y que también fue recogido de alguna manera en la exposición de motivos de
la ley 18.251, y esto ha sido resaltado fundamentalmente en los trabajos de Raciati con posterioridad a esta norma, donde el Poder Ejecutivo, cuando manda el proyecto de ley, es muy claro en el sentido de que la idea no es que esta norma, o concretamente la subcontratación, contemple toda la miríada de contratos, como decía Alonso Lea, que pueden dar lugar a las relaciones entre empresas, sino que es una figura acotada que tiene determinadas características. De alguna manera, sin citarlo expresamente, esta sentencia está recogiendo esa idea de la doctrina y el derecho español y que también integró la génesis del proyecto o de la ley uruguaya. Este mismo concepto también aparece en una sentencia del Tribunal Segundo de Tosi, Echeveste y Corrales, cuando dicen, frente al agravio de la parte demandada por atribuirse responsabilidad conforme a estas leyes, la Sala tiene firme posición de que no toda contratación individual y expresa constituye subcontratación. No se trata en el caso de una subcontratación, sino que lo que realizó el demandado J con el constructor CH fue un contrato de obra determinado y aislado, no existiendo continuidad alguna en la utilización de los servicios, lo que descarta la subcontratación o intermediación. En consecuencia, debe acogerse el agravio y revocarse la condena respecto al apelante. Aparentemente, la situación podía encuadrar dentro del arrendamiento de obra y por lo tanto, de la subcontratación, pero se trataba de un caso aislado, por única vez, que no tenía la continuidad que puede denotar una parte de la definición cuando se refiere al acuerdo contractual entre el empresario subcontratista y el contratante, y desecha bajo la misma idea de que no toda tercerización implica subcontratación. Y finalmente, en este tema del alcance de la tercerización, un dato que me pareció interesante es una sentencia del Tribunal de Trabajo de cuarto turno, donde aparentemente el actor, cuando propone la demanda, dice que en la empresa para la que él trabajaba, se contactaba o se relacionaba con otra empresa que tercerizaba los servicios. Y no refería si estaba o el actor estaba planteando una hipótesis de subcontratación, de intermediación o de suministro de mano de obra temporal. Y ahí el tribunal es muy estricto cuando dice, en efecto, no se establece cuál de los institutos previstos en las referidas leyes, subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra, era de aplicación en el caso, advirtiéndose que tampoco se mencionan las mismas. Simplemente el actor se limita a mencionar en forma genérica que su empleadora terceriza servicios para las otras empresas codemandadas. Pero no se invoca ningún otro fundamento fáctico jurídico en tal sentido, siendo que se trata del acto de proposición que edifica el programa de litigio y es sobre los hechos invocados que debe recaer la prueba y la sentencia a pronunciarse. Esto de alguna manera matiza lo que yo decía antes, en términos de que sí, la jurisprudencia maneja el término de la tercerización, pero tampoco hay que pensar que este concepto se transforma en un concepto jurídico capaz de dar cuenta de toda la riqueza que puede tener el fenómeno. Aquí, en este caso, el actor invoca que su empleadora tercerizaba los servicios, pero no indicó cuál era la forma. Y bueno, ahí hay una falla desde el punto de vista procesal por no indicar el tipo jurídico, de alguna manera, que tenía esa tercerización. Bien. Entrando ya en el segundo punto, es interesante la evolución del concepto que ha tenido en estos años la subcontratación en la jurisprudencia a partir de la definición contenida en el literal A del artículo 1 de la ley 18.251, que es el que está aquí en esta diapositiva. Ciertamente que la definición de subcontratación es una definición compleja, tiene sus peculiaridades porque responde
a varias fuentes normativas, claramente identificables, por lo menos hay 3 fuentes declaradas de esta norma. La primera parte es el Código de Trabajo chileno, hay una parte ahí que surge del Estatuto de los Trabajadores español y otra parte la Ley de Contrato de Trabajo argentina, más algunos giros autóctonos que son propios del legislador uruguayo, como por ejemplo el requisito de que las obras o servicios se encuentren integrados en la organización de la empresa principal. Esto es neto cuño del legislador uruguayo. O la mención, entre paréntesis, a las actividades de mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia. Del análisis de las distintas sentencias o de la jurisprudencia, se observa claramente una tendencia restrictiva en la interpretación del concepto. Porque hubo opiniones de todos colores en la doctrina, pero tanto la impronta que el legislador le quiso dar al proyecto como lo que se terminó consagrando, establece un concepto amplísimo de subcontratación, porque van a suponer casos de subcontratación no solamente cuando se subcontraten actividades principales, sino también cuando se contraten actividades accesorias, sea que éstas se realicen dentro o fuera del establecimiento de la empresa principal, y cuando estas actividades puedan también considerarse integradas a la organización de la empresa principal. O sea, aparentemente hay varios supuestos que tienen, o varias condiciones que podrían cumplirse para que una determinada obra o servicio se considerara parte de una subcontratación. La jurisprudencia parece pasar bastante por encima de esas disquisiciones, porque parte de simplificar un poco el concepto, y aquí tenemos una sentencia nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, donde se da cuenta de esta simplificación que recién les mencionaba. Dice la Corte: a efectos de determinar si asistimos a un caso de subcontratación en la presente litis, cabe partir de tener presente los 3 elementos que reclama la legislación especial, que no es otra que la literal A del artículo 1 de la Ley 18.251. Y ahí sigue la opinión de Nelson Larrañaga Ceni, cuando dice, como claramente lo expuso el laboralista, de acuerdo con esta norma deben presentarse 3 elementos. Primero, que exista un contrato civil o comercial entre las 2 empresas, una llamada principal y otra auxiliar, cuyo objeto sea el encargo que le realice la empresa principal a la empresa auxiliar, para que ésta ejecute con sus trabajadores dependientes obras y servicios por su cuenta y riesgo. Hasta acá, perfecto, es lo que dice la primera parte de la norma. En segundo lugar, la obra o servicio debe estar conectada con la actividad normal o propia del establecimiento. Acá se omite que también puede estar conectada con una actividad accesoria, como dice claramente la norma. Y tercero, la obra o servicio contratado puede ejecutarse dentro o fuera del recinto de la empresa. También esa es la parte final del literal A, pero en todo caso se omite que la actividad se integre, otra de las hipótesis que plantea la norma, que la actividad se integre en la organización de la empresa principal. Eso no está en la consideración, seguramente de Larrañaga, pero el tema es que aquí la Corte toma como que surge de la legislación especial estos 3 elementos cuando en realidad pueden ser 4 o 5 elementos. El resto, y sigue la Corte, el resto de las actividades colaterales, complementarias o inespecíficas de la empresa principal, que no son inherentes a su ciclo productivo y por ende no forman parte del mismo, no están comprendidas en la ley. O sea, la Corte está diciendo, las actividades accesorias
están fuera del concepto de subcontratación. Esto es lo que llama la atención. Digo, llama la atención por la claridad del texto legal. Por lo tanto, cualquier contrato que la empresa principal celebre con una empresa auxiliar y tenga por objeto estas actividades no integradas al ciclo productivo no estará alcanzada por las leyes 18.099 y 18.251. La ley hace una excepción a este respecto, o sea, al respecto de las actividades accesorias, e incluye algunas actividades que en general no integran el ciclo productivo de la empresa principal: mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia. Después vamos a ver cuál es la opinión de la Corte respecto de la enumeración. La razón por la cual la ley se aparta de la lógica del ciclo productivo integrado obedece a que en las mencionadas actividades la Administración Laboral identifica los mayores incumplimientos. Esto es verdad, esto es parte del proceso de discusión de la ley. Incluso estaba en la propia exposición de motivo de la norma, de que se mencionaban estas actividades porque era donde se registraban los mayores incumplimientos. Esto es verdad. Y termina: la regulación legal no contempla como hipótesis de subcontratación aquellas en que el encargo de la empresa principal al auxiliar refiere a las actividades colaterales o complementarias. Les adelanto, la Corte tiene la posición de que las actividades enumeradas dentro del paréntesis son esas y no otras. Por lo tanto, se pliega la posición taxativa de la enumeración. Y esto termina de restringir el concepto. ¿Verdad? Vamos de vuelta con la definición. La definición es un poco más rica que los tres elementos que marca la Corte. Fundamentalmente porque está previendo que pueda haber subcontratación de actividades accesorias y la Corte entiende que no, salvo esas 4 actividades que se mencionan dentro del paréntesis. La otra tendencia tenemos una sentencia del Tribunal Tercero que también, digo, no está sola la Corte en esta posición porque registramos una sentencia del 2014 del Tribunal Tercero que tiene una posición similar. Las leyes de tercerización no tienen el alcance que se les pretende dar por el actor, sino que deben cumplirse las condiciones mencionadas para que puedan aplicarse a las demás empresas que reciban beneficios directos de las actividades de los trabajadores y que además coincidan con el giro principal de ella, aunque sea en forma indirecta. Lo que no es el caso de autos. Se reitera, para nada puede sostenerse que DPSRL tuviera actividad conexa o vinculada directamente o indirectamente con las demás codemandadas. O sea, esta es una tendencia que también se registra en algunas sentencias de los tribunales de apelaciones. Ahora sí, otra de las tendencias restrictivas, que ya les adelantaba, tiene que ver con la interpretación de los servicios y en particular con el carácter taxativo o enunciativo del paréntesis incluida en el literal A. El Tribunal Segundo establece, estando a las resultancias de autos, las 2 empresas mencionadas son aseguradoras que brindan como complemento el servicio de auxilio mecánico. En consecuencia, no es el giro principal de la empresa como afirman, o sea, de las compañías aseguradoras, ¿verdad? Y al ser tareas accesorias, no están incluidas en la enumeración taxativa de la Ley 18.251. Menciona la posición doctrinaria, en este caso, de Raso y de Rosenbaum y de Castelo, que sostienen que la enumeración es taxativa. También el Tribunal Cuarto tiene la misma posición. El servicio de limpieza se trata de una actividad desplegada por la demandada empleadora de la actora que se encuentra sujeta al régimen de responsabilidad solidaria y o subsidiaria prevista en la Ley 18.251 por imperio legal, artículo 1, literal a infine. En efecto, la mencionada norma así lo prevé expresamente cuando taxativamente enuncia los servicios que ingresan en la definición de la figura de la subcontratación, a saber, mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia. O sea que aquí tenemos
otro tribunal con la misma posición. Y la Corte, esta es la misma sentencia, un extracto de la misma sentencia que mencionaba antes, la Corte dice: la regulación legal no contempla como hipótesis de subcontratación aquellas en que el encargo de la empresa principal al auxiliar refiere a actividades colaterales o complementarias, salvo las excepciones expresamente previstas, vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, cuyo tratamiento como excepción a texto expreso por la norma revalida la interpretación que aquí se propugna. O sea que la Corte también tiene el criterio de que las actividades enumeradas son taxativas. En contra de esta posición, desde siempre, ha estado el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno, que desde las primeras sentencias que tuvo oportunidad de fallar, donde se discutía este punto, entendió, siguiendo la opinión doctrinaria que establece que la enumeración es enunciativa, así lo ha recogido y sigue siendo la posición del Tribunal de primer turno en todas las sentencias que ustedes pueden ver en los anuarios desde el 2008 hasta el 2014. Pasemos ahora al tercer ítem, que refiere a las exclusiones que están planteadas en la Ley 18.251, concretamente en los artículos 2 y 3 de la norma. El artículo segundo refiere a que no están comprendidas en el concepto de los literales A y B del artículo 1, las obras o los servicios ocasionales. Aquí la jurisprudencia ha sido bastante uniforme o firme en el sentido de entender que las obras o servicios ocasionales, como la doctrina ha establecido, se refiere a aquellas que no tienen que ver con el giro principal de la empresa usuaria o de la empresa principal. Esto se ha reiterado en todas las sentencias. Recuerdo una desde el año 2009 o 2010 de un juzgado de Fraiventos, donde se establecía que entre una de las empresas constructoras de Botnia y Botnia no había existido o no se podía aplicar la ley 18.251 precisamente porque había sido la actividad de construcción de esa empresa había sido una actividad ocasional respecto del giro de Botnia, que era la industrialización de celulosa. Eso se ha seguido repitiendo. Yo aquí traje una sentencia más reciente del año 2012 del Tribunal Segundo, que me parece bastante clara en términos de que aquí la empresa principal, entre comillas, era la iglesia con mayúscula, o sea, supongo que sería la iglesia, la católica apostólica romana, que había contratado el mantenimiento, la refacción de uno de los templos, y ahí hubo un juicio laboral donde se determinó que es correcto el análisis de la recurrida sobre la posición de la codemandada iglesia, al entender, como lo hace el tribunal, que siendo una obra expresa y fuera del ámbito normal de la codemandada, no es de aplicación la norma de responsabilidad impuesta por la Ley 18.251, ya que el artículo segundo de dicho cuerpo legal excluye en forma expresa las obras o servicios ocasionales como el de autos. Por tanto, no puede responsabilizarse a la Iglesia ni en forma de empleadora directa o como tampoco por subcontratista. También había casos anteriores donde una señora que se le había pinchado un caño del baño y contrataba una mini empresa sanitaria para que le hiciera la refacción. Luego los empleados de esa empresa sanitaria le hacen un juicio a la empresa sanitaria y a la señora dueña del apartamento, y se concluye también que respecto de la señora, más allá de que no era patrono o empresa principal, era una actividad ocasional y por lo tanto no se aplicaba la hipótesis de subcontratación. Bien, pasemos ahora a los servicios de distribución, donde aquí ha habido frondosa jurisprudencia, sobre todo en los últimos años. La jurisprudencia en general realiza una interpretación amplia del alcance de la exclusión. Como ustedes saben, la técnica legislativa del artículo 3 es bastante particular, porque
el legislador no hizo como en el artículo 2 que dijo los servicios ocasionales están fuera de los literales A y B de la ley. Acá lo que dice el artículo 3 es que los servicios de distribución de productos se van a regir por el decreto ley 14.625. Hace una remisión a otra norma y ahí la doctrina ha tenido también dos posiciones sobre el alcance de la exclusión. Por un lado, se ha sostenido que se trata de una exclusión general o total, o sea, que todo tipo de obligación que tenga la empresa distribuidora con sus empleados no va a repercutir nunca en la empresa importadora o la empresa principal. En cambio, hay otra posición que, estando al tenor del decreto de ley 14.625, establece que la exclusión solamente puede referirse a la materia regulada por ese decreto ley, que son las contribuciones especiales de seguridad social y el seguro de accidentes de trabajo. Esto implica que quedarían fuera de la exclusión las obligaciones laborales que tenga la empresa distribuidora respecto a sus empleados. ¿Qué quiere decir que la jurisprudencia tiene una interpretación amplia de la exclusión? Que cuando estamos frente a un servicio de distribución, la jurisprudencia entiende que están totalmente fuera de la aplicación de estas normas, tanto de las obligaciones previsionales como del Banco de Seguro de Estado, como de las obligaciones laborales. O sea, va más allá del decreto ley 14.625 y se plantea una excepción total. Por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Segundo, que establece, al entender que estamos, como lo califica la primera instancia, ante un contrato de distribución, calificación con la que se coincide, y compartiendo las citas doctrinarias contenidas en la apelación, coincidente con posición ya sostenida por este órgano, no se aplica la responsabilidad determinada por las leyes 18.099 y 18.251 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta última ley. Y esta es no lo dice expresamente, pero de la sentencia se desprende que elimina la aplicación total de las normas. También una sentencia del Tribunal Tercero lo dice con todas las letras. El proceso de distribución de productos está regulado por el decreto ley 14.625 y comprende toda forma de desplazamiento o circulación de productos desde cualquiera de los locales de las empresas productoras o importadoras hasta su entrega a otras personas físicas o jurídicas. Dicho proceso comprenderá operaciones tales como el almacenaje, transporte, venta y entrega. En caso que se concluya que un contrato de obra o servicio no está alcanzado por las leyes mencionadas, la empresa principal no tendrá responsabilidad laboral, de seguridad social o de accidentes de trabajo respecto a los eventuales créditos laborales, de vuelta, tributarios, civiles o comerciales que se reclamen por los acreedores. Claramente saca todo todas las obligaciones para afuera. Y finalmente, en materia de servicios de distribución, una sentencia de la Corte que es bien interesante porque, por lo menos cuando con Mario analizamos en el libro, nunca nos planteamos esta hipótesis de la distribución de servicios, que yo no sé si no es una sentencia de Eduardo Goldstein. Me pareció un caso porque es un caso de distribución, ¿cuál puede ser una distribución de servicios? Era un caso donde se distribuían los servicios de tarjeta prepaga de Movicom, Movistar, perdón, donde se vendían servicios de telefonía, había distribuidores que vendían servicios de telefonía. Te menciono a ti porque creo que, no sé si era el caso, pero vos tuviste un caso similar. Era otra empresa, ahí está. Pero el caso era porque a mí no se me había ocurrido cuál podía ser un caso de distribución de servicios. Pero bueno, existen distribuciones de servicios y llegó un caso a la Corte, nada más y nada menos. Y ahí la Corte dice, como se adelantó, la Suprema Corte de Justicia entiende que le asiste razón al impugnante en la medida en que, contrariamente a lo que consideró el órgano de segundo grado, no se verificó una relación de distribución de productos
en el caso en examen, hipótesis en la cual regiría lo establecido en el Decreto Ley 14.625 por imperio del citado artículo 3 de la Ley 18.251, sino que, en rigor, se trató de una distribución de servicios. Consecuentemente, la situación debatida en autos encarta en los supuestos de responsabilidad por tercerización, según los consagrados en el artículo 1 de la Ley 18.099 y en el 1 de la literal A de la 18.251. Esto me hizo acordar a esa norma procesal que establece que la factura por venta de mercadería es título ejecutivo y la de venta de servicios no. Bueno, acá me hizo acordar a eso. Bueno, la Corte considera que la exclusión solamente comprende la distribución de productos, porque aparte así está dicho en el artículo 3, ¿verdad? No la distribución de servicios. Bien, en cuarto lugar, un tema que ha sido, quedó un poco pequeña la letra, muy debatido a nivel de la doctrina y que tuvo su repercusión también en la jurisprudencia, es la condición que debe existir para mutar el régimen de responsabilidad. Recuerdan que la norma de la Ley 18.251 establece que cuando el patrón o la empresa principal ejerce el derecho a ser informado sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales previsionales respecto al Banco de Seguros del Estado, se puede beneficiar con la responsabilidad subsidiaria, en lugar de la responsabilidad solidaria, que es la responsabilidad de principio. Sobre el alcance de este giro de la ley, en la doctrina se han planteado dos posiciones. Por un lado, los que sostenemos que solamente se requiere ejercer el derecho a la información en términos no solamente de solicitarlo, sino de obtener la documentación que se menciona en el artículo 4 de la ley y poder estar en condiciones de ofrecer luego, llegado el caso, como prueba en juicio de que se ejerció el derecho esa documentación. Pero hay otra posición doctrinaria que establece que no basta solamente con ejercer el derecho y que la información llegue al patrón o la empresa principal, sino que éste debe hacer un control de esa documentación para verificar si existe incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones laborales previsionales y respecto al Banco de Seguros del Estado. La posición del Tribunal Primero, desde siempre, ha sido de que es necesario efectuar un control de esta documentación. Y en esto lo plantean estos términos. Resulta probado que AA no controló ni las historias laborales, ni la planilla de trabajo, ni hizo uso de la facultad prevista en el inciso final del artículo 4 de la Ley 18.251. Esto es, tampoco cumplió con requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efecto de realizar los controles que estime pertinentes. De manera entonces que solo existió un cumplimiento parcial de la norma del artículo 4 de la Ley 18.251, por lo que el tribunal entiende que el cumplimiento parcial no significa cumplimiento de lo que la norma establece. A su vez, el hecho de que hubiera irregularidades en el no pago de las horas extras al actor indica sin dudas que la empresa principal es responsable solidaria del pago de los rubros adeudados al trabajador reclamante. Esta posición comienza a extenderse en la jurisprudencia de los tribunales de apelaciones y el Tribunal Segundo, que al principio tenía una posición, podríamos decir, oscilante entre solamente ejercer el derecho a la información, teniendo la documentación y algún tipo de control, parecería que se está inclinando definitivamente por exigir también un control de la documentación. Vean esta sentencia del 2012. Las leyes lo que buscaron precisamente es que se controlara por el contratista el cumplimiento de las normas laborales y previsionales de la contratada.
como forma de evitar la responsabilidad solidaria y así ser condenado en forma subsidiaria. El control, como se afirma en la recurrida, se debe realizar en forma regular y permanente, con prudencia y razonabilidad. Aquí vemos que ya los tribunales que tienen esta posición no solamente dicen algo que la ley no dice, sino que califican algo que la ley no dice cómo debe ser. Entonces ya estamos en algún paso más adelante, ¿verdad? La ley no habla de control. La ley no dice que el empleador tiene que controlar la documentación del artículo 4. Dice que debe ejercer el derecho a ser informado. Pero bueno, como se plantea el tema del control, ya la jurisprudencia da un paso más y empieza a desarrollar cómo tiene que ser ese control, que no está escrito en ningún lado cuál debe ser. Ahí la doctrina también ha tenido algún desarrollo, pero no es algo que surja de la propia norma. Una sentencia también del Tribunal Tercero está en esta misma línea. La empresa principal o usuaria deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación, sino demostrar que ha realizado un examen razonable. O sea, claro, cada tribunal tiene su librito, ¿no?, de cómo es ese control. En efecto, consideramos que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria radica en que la empresa principal demuestra haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios, en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios y mano de obra. Acá se introduce otro concepto. El control tiene que ser hecho como lo haría un buen hombre de negocios, que debe ser un concepto bastante difuso, por cierto. En tal sentido, no obrará diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma. Aparentemente, estos tribunales no están exigiendo un control exhaustivo, una auditoría sobre la documentación, pero sí algo razonable o medio, como puede ser lo que surge del concepto del buen hombre de negocios, que en todo caso habría una referencia al buen padre de familia, estamos hablando de una diligencia media. El tema es, ¿cuál es la diligencia media de controlar una planilla de trabajo, recibos, liquidación del Banco de Previsión Social, convenios colectivos registrados y después eso engarzarlo con la realidad del trabajo que prestan los trabajadores de la empresa subcontratista en cuanto al horario, en cuanto al descanso intermedio y todas las peculiaridades que puede tener el desarrollo de la tarea en sí mismo con esa documentación? Eso no está claro y bueno, aparentemente la jurisprudencia va a tener que, si sigue por esta línea, va a tener que seguir avanzando sobre la base de los casos concretos. También el Tribunal Cuarto tiene esta posición del control. Una sentencia del 2014 dice, se desprende que la empresa usuario principal ejercía control de la referida documentación. Acá el Tribunal Cuarto no es muy específico en cuanto a las características, porque es muy parca la sentencia en este sentido. Entendemos que, contrariamente a lo concluido por la impugnada, la empresa principal cumplía con su derecho a ser informada, mutando su responsabilidad solidaria en subsidiaria. Bien. Vamos a el quinto punto, que tiene que ver con la limitación temporal de la responsabilidad. Como ustedes saben, en la Ley 18.251, donde se intentó de alguna manera morigerar el efecto de la Ley 18.099 con aquella responsabilidad solidaria prácticamente objetiva, se estableció una especie de ficción jurídica por la cual, en el caso de que la empresa usuaria o principal fuera solidariamente responsable, esa solidaridad o incluso la responsabilidad subsidiaria no iba a ser por todos los créditos laborales
que tuviera derecho a percibir el trabajador empleado de la subcontratista, del intermediario o de la suministradora de mano de obra, sino solamente aquellos derivados del periodo durante el cual ese trabajador prestó los servicios para la empresa principal. Porque la vinculación de ese trabajador con la empresa subcontratista puede haber sido mucho más amplia, puede haber tenido tareas o cumplido misiones para varias empresas usuarias, y no todos los créditos que generó el trabajador respecto a su empleador directo subcontratista pueden ser reclamados a cada uno de los codemandados solidarios o subsidiarios. Esa norma vino a modificar sustancialmente el concepto de solidaridad que nosotros podemos o teníamos concebido del Código Civil. La solidaridad que terminó plasmada en la Ley 18.251 no es la solidaridad del Código Civil. Si así fuera, el trabajador podría reclamarle el 100% de sus créditos a cualquiera de los codemandados solidarios. Y aquí solamente podrá reclamarle el 100% de su crédito a su empleador directo, y en el único caso de que haya trabajado el 100% del tiempo para un solo patrón o empresa principal, en ese único caso podrá reclamarle el 100% también al coobligado solidario subsidiario. Pero en los demás casos se produce una división de la responsabilidad entre los codemandados solidarios o subsidiarios en función del tiempo en que el trabajador prestó servicios o tareas para cada uno de ellos. La jurisprudencia ha ido por este camino y no son muchas las sentencias, pero las pocas sentencias que hay sobre este punto siguen estrictamente este concepto que introduce la Ley 18.251. Yo aquí traje un ejemplo del Tribunal Tercero, donde se establece, en suma, tal nuevo criterio del aludido devengamiento, que es un término que utilizan Rosenbaum y Castelo en el libro de subcontratación e intermediación laboral. Nosotros con Mario utilizamos el término de la ficción jurídica, es el mismo concepto. Lleva en el caso a determinar la condena al pago de la indemnización por despido, atendiendo al periodo trabajado por la empresa comitente, estableciendo el monto indemnizatorio equivalente por el mismo, independientemente de que el trabajador haya estado vinculado para su empleador durante un periodo mayor. O sea, acá le va a cobrar el despido a la empresa principal por el periodo en que trabajó para esa empresa, por más que el despido total a que tenía derecho ese trabajador era mayor, porque la vinculación con esa empresa en particular fue menor a la vinculación laboral con su empleador directo. Bien, en sexto lugar, el ámbito material de la responsabilidad. Sobre esto, francamente, por lo menos a mí me costó muchísimo encontrar sentencias. Es un tema muy importante porque en la doctrina se ha abierto una discusión, también aquí hay dos posiciones, acerca del alcance del término obligaciones laborales. Básicamente, en la doctrina, una posición sostiene que al no haber distinguido el legislador entre distintos tipos de obligaciones laborales, el intérprete no puede hacerlo. Y por lo tanto, el término obligaciones laborales comprende a todas y de todo tipo. Obligaciones básicamente de dar y también las obligaciones de hacer. En cambio, otra posición de la doctrina sostiene que el término obligaciones laborales solamente comprende las obligaciones de dar. Yo pude encontrar esta sentencia, que es del año pasado, del Tribunal Primero, pero me consta que es la posición del Tribunal Primero desde por lo menos el año 2010, que entiende o que interpreta el término obligaciones laborales en una acepción
amplia, al decir, el tribunal entiende que no le asiste razón y que la responsabilidad irradiada por las leyes 18.099 y 18.251 opera en casos de pretensión de condena por reparación de daños. Ello por cuanto tal responsabilidad no surge del artículo 7 de la ley 16.074, sino del 7 de la 18.251. Y esta norma no pone límites a las obligaciones del empleador en función de su naturaleza, materiales, pagar el salario, obligación de dar, etcétera, o inmateriales, respetar la dignidad, no discriminar, seguridad en el trabajo, que son obligaciones de hacer del empleador. Las únicas que parece que quiere dejar afuera no son las que surgen del derecho heterónomo y del orden público, sino de la autonomía de la voluntad individual y colectiva, y aquellas que sean totalmente informales o en negro, ya que exige que las mismas sean las que surjan de la documentación a las que refiere el literal D del artículo 4. Seguramente puede haber alguna sentencia, yo no la pude relevar, donde yo creo recordar alguna sentencia, pero de primera instancia, de los juzgados letrados de Montevideo, de trabajo de Montevideo, que tenían la posición de restrictiva, de entender que por obligaciones laborales solamente quedan comprendidas las obligaciones de dar. Pero también dentro del ámbito material de la responsabilidad, hay un caso de daño moral derivado del hecho ilícito del subcontratista. Es una sentencia del Tribunal Tercero. Aquí el tribunal dice, asiste razón al apelante en cuanto a la indemnización por daño moral ocasionada por un hecho ilícito imputable a la empresa empleadora tercerizada. No alcanza a la empresa principal conforme lo previsto por los artículos 1 de la Ley 18.099 y 7 de la Ley 18.251 respecto de la responsabilidad solidaria o subsidiaria de la empresa principal. Del caso, que está publicado en el anuario 2014, no es posible establecer bien cuáles fueron los hechos. Aparentemente se trató de un delito o un cuasidelito cometido por la empresa empleadora tercerizada. Lo que yo no alcanzo a comprender es cuál puede ser la hipótesis por la cual esa empresa empleadora, por más que haya cometido delito y ello le haya producido un daño moral a su trabajador, no queda bajo el paraguas de la ajenidad o del riesgo empresarial del cual es responsable siempre el empleador. Me cuesta imaginar una hipótesis donde se pueda sostener que porque el empleador directo cometió un hecho ilícito y eso irrogó un daño moral al trabajador, porque es un hecho ilícito no queda comprendida dentro de la responsabilidad. La verdad que no logré entender la sentencia, pero me pareció que podía ser interesante comentárselas porque es una sentencia de un tribunal de apelaciones sobre una materia que puede tener su importancia. Y finalmente, también dentro del ámbito material de la responsabilidad, hay una sentencia muy importante de la Suprema Corte de Justicia del año 2014, donde se trata la responsabilidad por accidente de trabajo ocurrido en el subcontratista. Aquí la Corte dice, lo que se ventila en autos es una pretensión indemnizatoria por culpa grave del empleador que puede quedar comprendida en la ampliación de los créditos por los que responde la empresa principal en un esquema de tercerización, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 18.251.
En efecto, dicha disposición normativa vino a complementar y aclarar el alcance material de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, incluyendo bajo el nomen iuris alcance de la responsabilidad de la empresa principal el deber, esto es textual, el de la ley, el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1 de la Ley 5032 y sus decretos reglamentarios. A efectos de interpretar el alcance de tal inclusión en el ámbito material de responsabilidad del empresario principal, en primer término, debe tenerse presente que el artículo 7º de la Ley 18.251 es una disposición normativa que vino a clarificar el ámbito material de responsabilidad del empresario principal previsto en el artículo 1 de la Ley 18.099. En segundo lugar, debe destacarse que el legislador en este contexto expresamente incluyó como materia por la que es responsable el empresario principal la relativa al deber de colaborar en la aplicación de medidas de seguridad laboral, lo que implica en ciertas condiciones la eventual legitimación de una empresa principal, como en el caso es la recurrente. O sea, la Corte entiende de que la culpa grave del empresario subcontratista, la responsabilidad por culpa grave del subcontratista, es trasladable a la empresa principal, que puede ser solidaria o subsidiariamente responsable de las consecuencias de la culpa grave en el accidente de trabajo, que, como todos sabemos, puede ser muy gravosa. No solamente comprende los gastos, sino las eventuales rentas que haya, o los capitales que haya que depositar para pagar las rentas a que den lugar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esta sentencia no lo trata, pero pensemos también en la repercusión que esto puede tener en sede de responsabilidad penal del empleador, porque esto también ha sido una de las cuestiones que se ha discutido en ese ámbito, hasta dónde en un esquema de tercerización la responsabilidad penal puede no transmitirse, porque la responsabilidad penal no se transmite, pero hasta dónde el empresario principal no puede ser responsable directamente o indirectamente si ejerció determinados actos o condicionó de determinada manera la prestación en que el subcontratista prestaba las tareas, si no puede ser también responsable penalmente, al menos como coautor del delito de peligro previsto en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Esto abre una perspectiva, me parece, también desde este ángulo, por aplicación de la Ley 5032, que es aquella primera ley del año 1914 que establecía que todo patrono o empresario tiene la obligación de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. Muy bien. Por último, un tema que no es de los principales, pero que es interesante y tiene que ver con la responsabilidad en cascada en la cadena de subcontratos. Cuando no hay una empresa, solo una empresa principal y un subcontratista, sino cuando hay un comitente, una empresa contratista que contrata a una subcontratista, que contrata a otro subcontratista y así hasta el infinito. Bueno, en la doctrina este tema se ha estudiado, porque además hay una disposición de la 18.251 que hace una referencia colateral a hasta dónde se puede exigir o hasta dónde se puede retener el pago del subcontratista por parte de la empresa principal. Y esto es una reminiscencia de la fuente del Código de Trabajo chileno, porque en el Código de Trabajo de Chile este tema está resuelto. Pero como el legislador uruguayo solamente tomó una parte de la definición y la colocó en el literal A del artículo 1, luego tomó alguna otra disposición aislada, como es justamente la mención
a que en determinado momento el empresario principal no puede ir más allá de su subcontratista para reclamar a los otros subcontratistas. Lo que se ha planteado a nivel de la jurisprudencia es respecto del trabajador que está inmerso en una cadena de subcontratos. Puede ir contra su empleador directo y contra la empresa que contrató a su empleador directo, pero puede subir un escalón más o 2 escalones más. La doctrina en este sentido ha sido bastante uniforme en el sentido de que no es posible escalar en la cadena de responsabilidad de los distintos subcontratos, salvo que se verifiquen las condiciones de la definición de subcontratación respecto de cada uno de los escalones de la subcontratación. Es una hipótesis difícil, pero posible, donde el acuerdo, hubiera algún tipo de acuerdo contractual o de encargo de obras o servicios donde se involucraran los diversos escalones respecto del último subcontratista. Podría ocurrir, en ese caso, no es por la cadena de responsabilidad, sino porque se verificó la subcontratación respecto de cada uno de los escalones. Aquí la sentencia del Tribunal Tercero es bastante particular, porque luego de hacer una reseña de la doctrina y aceptando la doctrina para los casos de subcontratación, tiene una posición diferente respecto a la intermediación y el suministro de mano de obra. Dice la sentencia, sin embargo, consideramos que ese criterio restrictivo del alcance de la responsabilidad de la doctrina que acaba de reseñar, solamente podría ser aplicable a los casos de auténtica subcontratación de obras y servicios, no rigiendo para las situaciones de intermediación y suministro de mano de obra. Si es que se verifica una situación de subordinación de hecho entre los trabajadores y la empresa principal o usuaria. En tal hipótesis, esta última responderá laboralmente aún frente a los trabajadores contratados por empresas ubicadas en un segundo o tercer grado o escalón de descentralización. Yo creo que al final el tribunal no termina diciendo, desde el punto de vista técnico-jurídico, de que hay una responsabilidad en cascada, sino lo que termina diciendo es que en los casos de intermediación y suministro de mano de obra, la responsabilidad puede venir cuando se verifica una relación de dependencia directa con los distintos intermediarios o con la empresa principal, y ahí no estamos frente a la responsabilidad solidaria o subsidiaria, sino a la responsabilidad directa por la configuración de una situación de subordinación de hecho entre los trabajadores y la empresa principal, destinataria final de los servicios y sin perjuicio de la interposición de intermediarios o distintas empresas suministradoras en el medio, que es una cosa bien distinta. Pero el problema es que la sentencia hace todo el desarrollo de la doctrina que se refiere a la responsabilidad en cascada y termina resolviendo el problema diciendo que para el tribunal la doctrina es válida para la subcontratación, pero no para la intermediación y el suministro de mano de obra. ¿Y cuándo no lo es? Cuando hay subordinación en los hechos.